Hola, muy buenas tardes amigos de Santillana. Bienvenidos al primer Foro Santillana Plus del año 2019. Hoy tenemos a Luis Alberto Camargo de la Fundación OPEPA. Bienvenido Luis Alberto, bienvenido a esta casa. Pues muchísimas gracias, para mí es un honor estar acá y que me han recibido con tantas sonrisas y tan buen ambiente. Sí, la verdad es que el tema que nos convoca hoy de ambientes de aprendizaje innovadores que están transformando la educación ha generado muchísimo interés. La verdad es que hemos recibido más de 200 preguntas y tenemos muchas personas que se han inscrito al foro y que tienen mucho interés. Sobre todo porque esto nos conecta con dos temas muy importantes, que es la educación transformadora que está pasando, cuáles son las redes que se están generando alrededor de este tema, y sobre todo también la educación ambiental, que como tú lo concibes y como tú nos lo has presentado, más que educación ambiental es ir hacia una educación basada en naturaleza, ¿verdad? Correcto. Bueno, entonces, antes de dar inicio a las preguntas que ya hemos recibido, queremos saludar a las personas que se están conectando en este momento a nuestros canales virtuales. Estamos saludando en este momento, les recordamos que nos pueden seguir a través de Santillana, de nuestro Facebook en Santillana, y a través de la página de Santillana Plus con nuestro foro virtual. Entonces, para hacer las preguntas, los invitamos a todos a que utilicen numeral entornos de aprendizaje y numeral foro Santillana Plus. Entonces, bueno, tenemos hoy una sorpresa para todos los que se están conectando. Vamos a dar un poquito de tiempo porque hay buenas noticias relacionadas con el evento que tenemos la próxima semana, en el que estamos varias organizaciones co-creando y siendo partícipes de la educación transformadora, ¿no? Estamos hablando del segundo encuentro de educación transformadora que se llevará a cabo el 11, 12 y 13 de febrero. ¿Vale? Entonces ahí los invitamos a que estén muy atentos porque tenemos ahí una sorpresa muy importante. Bueno, Luis Alberto, entonces para iniciar queremos iniciar con la pregunta, ¿no? Que nos convoca, ¿qué son los entornos de aprendizaje que están transformando la educación? Y aquí estamos hablando de entornos de aprendizaje que no estamos hablando de una cosa muy alejada ni cosas muy complicadas. Estamos hablando de reconectarnos y de volver a la ciencia, ¿no? Con lo básico, reconectarnos con la tierra, volver a los inicios. Entonces, ¿cuál es este tema que tú nos planteas? Bueno, dentro de esto, y muchas gracias, me gusta estar acá. Yo creo que hay que pensar un poquito en la situación de la educación y la situación del planeta en este momento. El planeta está viviendo, pues, está enfrentando un momento muy importante y muy difícil en este momento, tanto en digamos, la problemática social y la problemática ambiental. Y si nos ponemos a mirar hoy en día, la problemática está muy relacionada con problemas globales, que son problemas sistémicos. Ya no son problemas locales solamente, ya no son problemas que podemos solucionar ninguno de nosotros solos. Son problemas que tenemos que realmente solucionar juntos. Y este es un cambio fundamental en la aproximación que debemos hacer también en la educación. La educación hasta el momento ha sido una educación que ha básicamente fracturado el conocimiento para poder ahondar y especializar a las personas en cada uno de los temas, y se ha fundamentado en la entrega de conocimiento para que los estudiantes pues vayan adquiriendo ese conocimiento y vayan especializándose. En este proceso pues también hemos creado un centenar de lenguajes, digamos, técnicos que nos separan, y en los últimos 100 años pues hemos generado un proceso humano que va realmente transformando al planeta. Entonces nos damos cuenta que hay una importancia de la educación que es crítica para generar las transiciones que necesitamos generar, tanto en los modelos de pensamiento como en los modelos de desarrollo, que nos permitan enfrentar los retos que tenemos globalmente. Entonces, cuando hablamos de educación transformadora, estamos hablando ya no de una educación, digamos, en donde la educación está centrada en el maestro como el rey de la clase, sino realmente en una educación centrada en el estudiante, donde tenemos que realmente pensar en los estudiantes, tenemos que pensar en cómo empezamos a desarrollar
todo este proceso, de tal manera que el estudiante vaya adquiriendo unas habilidades que habíamos olvidado o dejado atrás. Entonces estamos hablando de habilidades del siglo XXI, capacidad empática, la capacidad para trabajar en equipo, para colaborar. Entonces estas habilidades para ser creativos, pero también pues capacidades que nos van a permitir formar comunidades pacíficas, que nos van a permitir enfrentar retos mucho más grandes y ser comunidades más resilientes, y por el otro lado pues habilidades que nos permitan desarrollar el carácter para fortalecer a los individuos como actores de una gran comunidad. Y yo creo que la educación transformadora debe enfocarse en eso, en cómo podemos utilizar la educación realmente para fortalecer a los individuos, para que sean actores de cambio en nuestra sociedad y ayuden a construir los puentes que nos van a llevar a una transición en todos los sistemas de la Tierra, que esperemos logramos armonizar tanto a las comunidades humanas como a las humanas con los sistemas naturales, para poder realmente crear un planeta en donde todos podemos vivir, todos podemos desarrollarnos a la mejor manera y con la mayor fortaleza. Sí, finalmente estos espacios, estos encuentros como los de educación transformadora nos permiten visibilizar estrategias, visibilizar experiencias que se están aplicando ya, casos tangibles, ¿no? Que no se quedan solo en la teoría, sino que ya empiezan a mostrar algunos resultados, aunque incipientes, ¿no? Porque, como lo hablábamos hace un momento, finalmente no hay una reglamentación, no tenemos institucionalmente ya un currículum con estos temas, ni hay unos lineamientos específicos basados en este tipo de educación, y se habla pronto de pedagogías alternativas, ¿no? Pero, entonces yo te preguntaba, claro, ¿cómo hacer que los colegios, porque muchas de las preguntas que estamos recibiendo, que hemos recibido, es de los colegios, como preguntándonos si yo no tengo estos espacios, o cómo lo hago, o cómo vinculo, qué currículum debería utilizar, cómo debería integrar este tema. Entonces hay como muchas preguntas para que los, sobre todo para los docentes, ¿no? Que es donde finalmente pasa la magia, los que llevan la magia de la educación y donde hace que las cosas sucedan. En la experiencia nuestra, ¿cómo ocurrió? Nosotros empezamos con una organización enfocada a la educación, a tratar de reconectar a niños y jóvenes con la tierra. Nos dimos cuenta que para esto no lo podíamos hacer solamente en el salón de clase y teníamos que crear un entorno de aprendizaje totalmente diferente. Por otro lado, nos dimos cuenta que el entorno de aprendizaje no era solo el lugar donde estábamos, sino tenía que ver con las actitudes o la cultura de aprendizaje que estábamos generando, porque eso era fundamental. Si nosotros estamos hablando, digamos, de la naturaleza, pero lo hacemos de una forma que sigue siendo basada en el maestro, de solo entrega de conocimiento, más no de descubrimiento de ese conocimiento, pues no estamos logrando un aprendizaje significativo tampoco. Entonces, para nosotros empezamos a entender que los entornos de aprendizaje eran realmente una serie de herramientas y espacios y aproximaciones a la educación que, si se hacían intencionalmente y de forma conjunta, iban a lograr pues un gran impacto. En el caso nuestro empezamos a través de educación ambiental, usando técnicas de educación al aire libre, que son técnicas de educación activa, técnicas de educación experiencial. Incorporamos después educación basada en indagación, en el juego. Entonces todas estas herramientas de educación activa realmente son muy poderosas, pero si las usamos solas, fuera de un contexto de aprendizaje o fuera de un entorno adecuado de aprendizaje, una cultura de aprendizaje, se vuelven solo unas herramientas divertidas, más no significativas en el aprendizaje. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta es que nosotros necesitamos ser intencionales en los entornos de aprendizaje. En el caso nuestro es salir al campo, de pronto ir a, obviamente si vamos al sitio más silvestre, más espectacular, donde la naturaleza tiene momentos mágicos permanentes, pues nos permite llevar al estudiante a un contexto de aprendizaje muy diferente, que si le facilitamos digamos, las oportunidades y los mecanismos para que ellos descubran en su travesía de aprendizaje y lleguen a ese descubrimiento cuando llega la naturaleza y nos da, no sé, un gran atardecer, o el colibrí que se para enfrente de la flor a alimentarse y todos quedan congelados viendo una representación mágica de la naturaleza. Entonces
pues llegamos a ese aprendizaje significativo. Siendo que no siempre tenemos la naturaleza, también empezamos a explorar otras cosas, y era cómo podemos transformar los salones y lo que nosotros llamamos hacer entornos naturalizados de aprendizaje. Entonces, si yo no puedo ir a la naturaleza, ¿cómo puedo traer la naturaleza a mi entorno de aprendizaje? Así es algo que nos han preguntado muchísimo. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto que muchos profesores, por ejemplo, de ciencias, enseñan sobre la vida en torno a una semilla y cómo crece. El todos los niños frijolito. se llevan su frijolito a la casa, en su tarrito, y lo monitorean y le toman fotos. Pero eso se queda ahí, se queda como un experimento. O algo anecdótico. Pero ¿qué pasa si nosotros tomamos eso y, digamos, el frijol es más difícil, pero si agarramos hierbas que podemos utilizar en el día a día, comestibles, y hacemos el mismo proceso, pero en ese proceso las traspasamos a una huerta en el mismo salón de clase, y la huerta la alimentamos, la mantenemos, entendiendo todas las funciones de esas plantas? Entonces podemos entender un poco de las funciones de la fotosíntesis y cómo nos entrega de pronto oxígeno en ciertos momentos, cómo recibe el carbono, cómo genera sus transiciones, pero al final de un proceso de aprendizaje, esas plantas también aprendemos que las podemos cosechar y construimos un alimento con esas mismas plantas. Y en el proceso de aprendizaje no solo es esa experiencia, es también cómo procesamos eso para conectar. Hoy en día los niños no conectan el alimento con el campo, con la tierra, lo conectan más con los supermercados y con las marcas. Entonces, si nosotros no rompemos esos ciclos, el que un niño entienda y diga, oiga, es que la vida realmente es mágica, y todo lo que viene de la tierra, todo este alimento que estoy recibiendo, ahí está conectado a muchos procesos, y procesos que me traen bienestar a mí, pero procesos que bajo mis acciones también puedo afectar positiva o negativamente. Entonces ahí empieza uno a integrar en un entorno de aprendizaje una conversación desde una perspectiva sistémica, y yo creo que eso es lo que es fundamental. Los entornos de aprendizaje que nos ayudan a conectar, a generar relaciones de causalidad, a entender cómo una cosa se relaciona con la otra y cómo nos conectamos, pues va a fortalecer muchísimo el aprendizaje. Y hacerlo más significativo, claro, finalmente para el estudiante, ¿no? Bueno, a esta hora vamos a saludar a las personas que se están conectando desde Piedecuesta, desde Guaviare, desde Carmen de Bolívar, desde Ibagué, desde Bogotá, obviamente. A ver si nos siguen contando desde dónde más se están conectando. Hemos recibido preguntas también desde el Cauca. Bueno, desde muchas partes esperamos ir respondiendo todas las preguntas que nos están enviando hasta ahora, pero los saludamos. Como saben, estamos en vivo a través de Facebook, estamos en directo, así que sigan muy conectados y muy pendientes. Bueno, entonces, demos inicio pues aquí a una de las primeras preguntas que nos están haciendo vía Facebook. Por ejemplo, Ana Britton nos pregunta: ¿los entornos deben manejarse conjuntamente explorando para facilitar por medio del descubrimiento? Esto es un aprendizaje mágico, como lo veíamos, ¿verdad? Y debe involucrar a muchas partes. Entonces también aquí lo que vamos a hablar es que esto nos da pie a transversalizar muchos aprendizajes finalmente, ¿no? No solo vamos a aprender de ciencias, o no solo vamos a aprender de cómo crece la planta y que por ahí, la savia, ¿no? qué pasa con la flora, la fauna, sino que también por ahí, por ejemplo, un tema que hemos hablado mucho, la educación emocional. También podemos aprender emociones. Entonces nosotros, dentro de todo esto, cuando empezamos hablábamos de educación ambiental, por ejemplo, que esto es un buen ejemplo. Porque la educación ambiental en últimas es la educación sobre, para y de los sistemas naturales en últimas. Sin embargo, se había vuelto un tema de educación para entender las problemáticas, las soluciones, y como algo muy externo a nosotros. Por el otro lado, a medida que fue pasando nos dimos cuenta que esto era también fracturar el conocimiento. Entonces empezamos a desarrollar conceptos de educación basada en naturaleza. Y la educación basada en naturaleza realmente lo que dicen es: la naturaleza tiene un gran poder. En este caso la naturaleza es un salón de clase, digamos, puede ser un aula viva increíble. Si nosotros miramos la naturaleza, se vuelve un maestro, porque todos los sistemas en la naturaleza funcionan a través de colaboración, a través de interacciones, a través de causalidades, y nos pueden enseñar mucho de los sistemas de vida.
Y por otro lado, la naturaleza es un entorno que es propicio para la contemplación, es un entorno neutral, entonces nos sirve para trabajar temas de conflicto, nos sirve para muchas cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de educación basada en naturaleza, también nos dimos cuenta que no tenía sentido, porque inicialmente hacíamos talleres para maestros, por ejemplo, y nos llegaban todos los maestros de ciencias naturales. Nosotros decíamos, ¿pero por qué? Porque solo los de ciencias. Y eso muestra la fragmentación en cómo nosotros interpretamos. Pero en ese proceso entonces empezamos a exigir que nos mandaran, cuando convocábamos, maestros de todas las áreas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de entornos de aprendizaje, pues mucho más inteligentes, son entornos que no fragmentan, son entornos que integran la educación. Entonces nosotros podemos hablar de un proceso de 3 horas en un entorno de aprendizaje en donde un maestro de matemáticas, un maestro de ciencias y un maestro de literatura o de artes comparten la experiencia, cada uno analiza esa experiencia extrayéndole el aprendizaje en su área de aprendizaje, pero están viendo la misma experiencia. Entonces no estamos fragmentando la experiencia de aprendizaje, sino es una experiencia que integra y que se le puede sustraer aprendizajes a muchos niveles y en muchas de las asignaturas. Esto le cuesta mucho trabajo a los maestros, pero realmente cuando lo hemos hecho, los maestros quedan pues muy sorprendidos positivamente, porque al final, por ejemplo, de una experiencia en donde están aprendiendo sobre proporciones y cómo crear instrumentos para medir, estimar alturas de un árbol a la distancia usando geometría, y al mismo tiempo están aprendiendo sobre la arquitectura del bosque, pero todas esas observaciones los llevan a sentir una serie de cosas que les permiten escribir una poesía, y al final el resultado termina siendo obviamente todo este aprendizaje, pero se manifiesta en una poesía expresando todo lo que sintieron, todo lo que vivieron y lo que les enseñó la naturaleza. Pues esto es algo bien diferente al entorno tradicional del salón de clase. Vale. Pero la educación basada en naturaleza es uno de los temas que hacen parte de la educación transformadora y es uno de los temas que veremos la próxima semana, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir saludando aquí un poquito desde Santa Marta, desde Barranquilla, desde San José del Guaviare, desde Cali, desde Málaga, Santander, saludos también para allá, desde Málaga, Santander, se nos están conectando varias personas a esta hora. Un saludo muy especial para todos y vamos a contarles la sorpresa que les tenemos. Entonces, bueno, justo estamos hablando de que tenemos el segundo encuentro de educación transformadora. Es una iniciativa bastante ambiciosa, por llamarlo de alguna manera, en el que muchas organizaciones se han reunido para co-crear y para tener un impacto positivo en nuestro entorno, finalmente, ¿no? Siguiendo un poco la idea de que la educación debe formar agentes de cambio que impacten positivamente, si no, no estamos haciendo nada, ¿verdad? Esta es la idea que tenemos desde Santillana y compartimos también con organizaciones como PEPA, como Ashoka, bueno, como IO2, que también se ha vinculado, las diferentes organizaciones que se han vinculado. Así que vamos a poder ver en vivo y en directo, con experiencias, con casos reales, con la participación de estudiantes, la próxima semana, el 11, 12 y 13 de febrero, el segundo encuentro de educación transformadora. Entonces, como hemos tenido tantas personas que nos han preguntado por el evento, que quieren participar, desde diferentes partes, como ves, que nos conectan desde todo Colombia, que quieren participar en el evento, la buena noticia es que hoy, para los que están aquí conectados haciendo sus preguntas, al final de nuestro foro rifaremos un cupo para que puedan participar en vivo y en directo, para que puedan participar, puedan asistir personalmente y puedan ver y hacer parte de todo lo que va a pasar en este evento, de todo lo que está congregando, poder ser partícipes. Se podrán ver experiencias, vamos a tener a muchos colegios, muchas organizaciones. Además, este año se vinculó el WISE, ¿verdad? Expertos internacionales en diferentes áreas, y uno de los enfoques del encuentro va a ser el desarrollo del carácter como una de las cosas importantes. Ya lo mencionamos, en últimas, por el conocimiento y guiar la educación hacia el conocimiento hemos perdido vista de lo más importante, del ser, del estudiante. Entonces el desarrollo del carácter toma una prioridad, y pues es fundamental que en este proceso, digamos, de transformar la educación, pues veamos al estudiante como
como una persona que entra cuya digamos, prioridad es desarrollar su carácter para que realmente sea un agente de cambio, como decías, y que pueda trabajar para el bien común. Entonces, el encuentro de educación transformadora obviamente va a también tener paneles que no solo hablan del carácter, sino hablan de bienestar, hablan digamos, de bienestar tanto de los educadores como el bienestar de los estudiantes, metodologías para conectarse, para relajarse, para aprender positivamente, para aprender activamente, y en esto ensamblamos también educación basada en naturaleza, ya que es una de las formas. Pero el encuentro va a estar increíble. El año pasado tuvimos asistentes de toda Latinoamérica, este año hay asistentes de también muchos países de Latinoamérica, muchos municipios de Colombia, entonces va a estar increíble. Sí, es una experiencia maravillosa que no nos podemos perder, de verdad que es un gusto poder hacer parte de la organización y de la convocatoria de este evento. Entonces, así que quienes quieran ganarse la entrada, que levanten la mano, que nos digan aquí a través de Facebook, que nos digan quiénes quieren hacer parte, quiénes quieren poder estar la próxima semana. Entonces, como decíamos, la educación basada en la naturaleza es una de las experiencias, una de las metodologías que vamos a encontrar, pero sobre todo es volver a la esencia, ¿no? La preocupación por el ser, por desarrollar el ser. Educar el ser y no solo basarnos en el conocimiento. No, y acá hay una cosa muy importante para tener en cuenta. Nosotros, y mirando, digamos, todos los estudios y todo, digamos, las proyecciones y las tendencias dicen que el futuro es incierto. Realmente no vamos a saber qué va a pasar en muchos ámbitos, pero en la educación, debido a los grandes o a la velocidad de cambio en los desarrollos de tecnologías, de inteligencia artificial y de otras cosas que están pasando, no sabemos realmente cómo va a ser el mundo laboral o el mundo necesario de conocimiento en 10 años, en 15 años. Entonces el desarrollo del carácter va a permitir que los estudiantes que hoy se formen desarrollen realmente todas las habilidades que necesitan para adaptarse, para ser creativos, para crear las nuevas cosas que vayan surgiendo y para reaccionar y ser parte de este proceso de transformación positiva. De hecho, claro, tú hablas de un mundo incierto, incluso ya estamos viendo que la condición humana y las condiciones en este momento cada vez son más escasas, ¿no? Y ya empezamos a ver investigaciones y búsquedas de formas de vida en otros planetas o en otros lugares. Ya por lo menos tenemos Próxima B. Sí, pero deberíamos gastar más platica en proteger estar aquí, ¿no? Y seguir buscando afuera. Exacto, ya, así que a eso quería llegar. El punto es que ya hoy creería que la educación basada en la naturaleza, la educación ambiental, ya no puede ser una opción sino una obligación, porque finalmente ya los recursos que hay en este planeta ya los hemos consumido tanto, ya estamos viendo que la viabilidad está en riesgo, que pues se está empezando a hacer investigaciones afuera, ¿no? Y ahí está el planeta Próxima B, donde se está empezando a investigar, es decir, que es el planeta donde las condiciones podrían ser las más similares para desarrollar la vida humana, que es preocupante, ¿no? Es como decir, listo, aquí ya se nos acabó, vamos a ver para dónde coger. Yo creo que es una alerta, y yo sí quiero enfatizar en eso, pues nosotros llevamos mucho tiempo también trabajando y mirando los escenarios, y en los últimos 30 años no hemos hecho lo que tenemos que hacer, pero todavía estamos, no digo que a tiempo para evitar, porque las transiciones y los efectos del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, de la degradación de suelo, va a ser evidente en el futuro. Sin embargo, este año fue determinante, ¿no? Este año fue determinante porque ya como que el planeta y el mundo entendió que no le cabe más plástico. Pues el plástico es un componente, pero también, digamos, el panel internacional de cambio climático dio su reporte y analizó todos los factores y se dio cuenta que, digamos, las conexiones sistémicas en el planeta y causales son mucho más potentes de lo que creían. Entonces la velocidad de cambio en los efectos que estamos viendo va a ser más rápida. Quiere decir que si no nos ponemos las pilas ya, pues vamos a tener problemas. Eso quiere decir dos cosas. Una, que tenemos que empezar a generar cambios en hábitos y acciones desde ya, pero otra es que tenemos que, sí o sí, como tú dices, crear procesos de educación que integren los sistemas de vida. Entonces la educación basada en naturaleza lo que hace es aceptar
que vivimos en un planeta que tiene ciudades, que tiene tecnología, que tiene sistemas humanos pues muy avanzados y muy chéveres, pero que inevitablemente estamos conectados a los sistemas naturales y a los sistemas de vida. Entonces, cuando hablamos de los sistemas de vida, tenemos que entender que el Amazonas está conectado a nosotros, y los ciclos que el Amazonas regula está conectado, las montañas, los páramos, todos estamos conectados. Entonces, para poder lograr no solo entender eso, sino desarrollarnos desde una perspectiva que pueda armonizar las relaciones entre todos los componentes del sistema de vida, requiere que desde la educación integremos en nuestro desarrollo el entendimiento sistémico que nos permita realmente conectar, porque hoy en día no conectamos, entonces es muy fácil hacer una cosa y no pensar en y lo el que está pasando, impacto que eso tiene. Claro. No, Entonces es fundamental empezar a entender y entender que sí hay unos principios básicos de respeto, unos principios básicos de desarrollo colaborativo que no necesariamente son los mismos que nos han enseñado. Nos han enseñado que la única forma de desarrollarnos es competir a muerte y ser los mejores. Sí, debemos ser los mejores, pero dentro de un contexto colaborativo. Y eso nos lo enseña la naturaleza. Uno busca los ecosistemas, digamos, más ricos del mundo y todos tienen unos sistemas de colaboración increíbles. Pero nosotros no estamos emulando eso, estamos emulando otras cosas. Entonces, cuando hablamos de nuevas ciencias como el biomimetismo, tiene que ver con estudiar los flujos y los ciclos de la naturaleza y cómo los podemos integrar a la vida humana. Y para lograr hacer esto, tenemos que desde el principio empezar a conectar mi relación con la naturaleza como una parte esencial de mi vida, del ser. Y ahí es donde entra el desarrollo del carácter y la naturaleza dentro del desarrollo del carácter como una parte pues, que no se puede separar. Y sobre todo esta conciencia se logra a edades muy tempranas, ¿no? El trabajo en la primera infancia también es determinante, porque los niños, no sé, pues lo veo particularmente como mamá, lo veo en mí, que él es mucho más consciente y la educación que está recibiendo él o lo que él percibe lo hace más consciente de lo que particularmente recibí, ¿no? Y ellos ven las imágenes del cambio climático, ven lo que está pasando con los pitillos y las tortugas, todos esos videos, y para ellos genera un impacto muy fuerte y como que son muy conscientes de lo que está pasando, porque finalmente ellos, estos niños pequeños que se vayan a graduar en el 2030, son los que van a ver los efectos. Claro, y hay una imagen, digamos, que sale de ese trauma que estamos generando y resalta, digamos, en la empatía de los niños que lo sienten y reaccionan a eso. Sin embargo, creo que, digamos, si miramos las edades tempranas y los niños más pequeños, ellos están formando todas sus conexiones cerebrales y están creando su sistema. Entonces, si nosotros creamos entornos de aprendizaje en donde ellos están codificando formas orgánicas, están codificando los colores de la naturaleza, están codificando estructuras que son adaptativas, que son interrelacionadas e interconectadas, pues van a estar mucho mejor, digamos, listos o formados sus cerebros para entender conceptos, digamos, de sistema o de pensamiento sistémico, mientras que si los seguimos educando en salones cuadrados de fondo blanco, ellos están codificando otras cosas. O sea que ahí el trabajo en primera infancia también es determinante. Es fundamental y obviamente tiene diferentes manifestaciones. Nosotros lo que hemos visto es que en temprana infancia es fundamental generar entornos de experiencia en donde los sentidos pues, son los que se están estimulando experiencias donde la naturaleza se vuelve el hogar de ellos. Yo he tenido estudiantes que a los 11 años llegan a una salida y les decimos que se sienten en el pasto, ni siquiera en la mitad del bosque. Dicen, uy, yo no puedo, y muestran temor, muestran una serie de reacciones, porque no han estado ahí y creen que es sucio, tienen un resto de preceptos que los están realmente limitando en su crecimiento. Pero también, por ejemplo, yo tengo hijos, también tengo 2 hijas, una de 10 y una de 15, y hemos viajado mucho con ellas a entornos naturales. Y por la experiencia yo he visto que, digamos, la chiquita que desde muy pequeña salía con nosotros, hoy en día ella se siente totalmente cómoda cuando sale, y no se siente cómoda porque le gusta, porque
hija nuestra, que estamos inmersos, sino se siente cómoda porque ese es otro hogar, lo siente como un hogar. Entonces es mucho más fácil relacionarse y entender las conexiones sistémicas del sistema. Claro, y nuestra misma naturaleza, ¿no? Finalmente nuestra naturaleza mamífera, o sea, al ser mamíferos, estamos hechos es para estar más con la naturaleza y no para estar encerrados. Sin embargo, nos hemos acostumbrado tanto a estar en entornos cerrados, a estar inmóviles, a estar menos activos, que ya se nos hace algo, sí, y lo anormal es estar con la naturaleza, ¿no? Claro, en el caso de mis hijos, una tarea que nos pone la profesora es los fines de semana salir a la naturaleza. Eso es una herramienta fundamental, o sea, de los más. No, exacto. Las tareas que nosotros tenemos es salgan a la naturaleza, nos dicen hay que descargar iones negativos y cargarse de iones, no, descargar iones positivos y cargarse de negativos, que es lo chistoso, ¿no? que son cuando uno pasa electricidad. Entonces esa es una de las tareas que tenemos y de verdad que el cambio, y lo notas como persona, lo notas en que descargas, ¿no? Como también mucha atención, mucho, ¿no? Y al estar con tantos aparatos, justo aquí que estamos llenos de cámaras, porque estamos conectados con la tecnología, entonces nos vamos cargando de mucha energía. Y dentro de eso también los estudios muestran que los entornos naturales generan una serie de reacciones químicas en el cuerpo que nos bajan el estrés, que realmente nos generan muchos beneficios. Dentro de esto, pues vale la pena que quienes están observando busquen el movimiento Naturaleza para Todos o Nature for All, y esto realmente es el hashtag de todo el movimiento, y es algo que se ha construido con la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, y con una organización de la cual yo también hago parte, que es la Red de Niños y Naturaleza. Y lo que hemos hecho durante los últimos, digamos, 10 años es recoger evidencias y estudios que no eran, digamos, antes no estaban disponibles. Hemos recogido esos estudios y las evidencias, y en Naturaleza para Todos se ha construido un compendio de evidencias que ayudan a los educadores, a los líderes de colegios y a los tomadores de decisiones en la política a entender por qué es tan importante ese contacto con la naturaleza en todos los procesos de crecimiento y bienestar de los seres humanos, y en especial de los niños. Entonces ese es un recurso chévere, hay publicaciones ahí con herramientas y con toda la base de investigación, que es lo más chévere, porque decíamos que a veces es difícil investigar en esta área porque los cambios son de largo término y porque no es tan fácil. Pero ya hay unos estudios y ahí está el compendio para que se consulte y se utilice. Sí, nos están diciendo que pues, quieren saber más sobre, nos piden bibliografía al respecto, nos están preguntando también sobre capacitaciones, cómo los docentes pueden capacitarse más sobre este tema. Y justamente tú me contabas que en abril van a tener como un invitado que ya va a presentar algunos resultados. Bueno, hemos estado hablando con algunos investigadores que han generado unas metodologías para empezar a medir el impacto en las actitudes hacia la naturaleza y la actitud de vida para personas que están viviendo experiencias de educación basada en naturaleza. Entonces, parte de lo que queremos hacer es replicar esos estudios en varios sitios del mundo para poder hacer una línea base mucho más amplia y poder empezar también a confirmar qué cosas están funcionando y cómo se está transformando la apreciación. Entonces esperamos poder empezar a hacer esto y lo vamos a estar comunicando en nuestras redes sociales también. Bueno, nosotros también haremos eco de esto. Entonces ahí estaremos, y para todo el resto también. Nuestras redes sociales se vuelven un punto de diálogo como ustedes. Y como lo estamos teniendo ahora justamente. Entonces es muy chévere porque creo que esto muestra además la tendencia. La tendencia es que hoy en día, si trabajamos solos e independientes, no vamos para ningún lado. La tendencia realmente es que para enfrentar los problemas globales sistémicos tenemos que trabajar de forma sistémica, por lo tanto tenemos que pasar a colaborar, a co-crear, a unirnos, a trabajar juntos, a unirnos además por un fin común, que es construir un mundo mejor. Yo creo que ese es el fin de la educación transformadora. ¿Cómo podemos unir todas las fuerzas que tenemos? Un poquito ser muy tolerantes a las diferencias,
desde que entendamos que el fin común es construir un mundo mejor para todos los seres vivos del planeta. Bueno, y finalmente también ya hay un consenso, ¿no? Y de ahí también salieron los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque es que no hay otra forma. Y eso que los Objetivos de Desarrollo Sostenible y pues un poquito controversial, yo creo que son una herramienta muy poderosa, pero los debimos haber implementado hace mucho tiempo y están colgados. Entonces, inclusive nosotros ya estamos hablando en la educación sobre desarrollo regenerativo, que ya va un paso más allá. O sea, ya no solo sostenible, sino... No, porque si tú miras en las escalas de las definiciones de desarrollo, el desarrollo tradicional era: necesitamos mucha energía para transformar los sistemas naturales para el uso humano, para construir, digamos, la infraestructura humana a un precio altísimo de la naturaleza. A medida que fuimos cambiando al desarrollo verde, al desarrollo sostenible, ya busca no modifiquemos la naturaleza, sino permitamos que se sostenga donde está. La cosa es que ya está colapsando, quiere decir que ya no podemos permitir que se sostenga. Entonces tenemos que empezar a trabajar de tal manera que le demos herramientas a la naturaleza para que se regenere y se regeneren los sistemas en donde estamos. Entonces acá hay muchos conceptos que todavía estamos desarrollando y yo creo que el desarrollo sostenible es uno de ellos, pero como educadores no estamos hablando con niños que están solo actuando hoy, ellos están construyendo hoy el conocimiento que van a aplicar en el futuro también. Entonces necesitamos ir un paso más adelante que las tendencias del desarrollo. Yo sí creo que conceptualmente tenemos que empezar a hablar digamos, de principios de diseño regenerativo, y eso lo pueden buscar y van a ver que hay muchas personas que han desarrollado. Sí, nos están preguntando, nos están pidiendo que pongamos enlaces de todo lo que hemos hablado, así claro que sí, no se preocupen. Ahora vamos a poner en Facebook todos estos enlaces de todo lo que estamos hablando, para poder continuar con esta charla, porque sigamos muchas cosas. Pero bueno, entonces este proyecto de desarrollo regenerativo, de esto que estás hablando, ¿en qué consiste específicamente? Mira, nosotros en este momento somos parte de una red, de dos redes globales. Una de ellas es una red de la Academia de Tejedores, o una cosa que está asociada a lo que llamamos el Global Change Leaders, o los líderes de cambio global, que es una iniciativa de Ashoka y de otras organizaciones de colaboración global para la transformación en la educación, y la transformación de la educación hacia una educación para el bien común. Entonces, que rompa todas las barreras y que se piense desde el lado planetario. Eso está asociado también a otra iniciativa que tiene que ver con modelos de desarrollo, y cuando yo hablo de modelos de desarrollo estoy vinculando desde cómo estamos produciendo alimentos, cómo estamos intercambiando servicios, pero también cómo estamos aprendiendo y cómo nos estamos adaptando en el conocimiento necesario para el colapso de los sistemas que ya están colapsando. O sea, el cambio climático es una demostración de la transformación de sistemas planetarios en el clima, que en últimas nos están mostrando cambios en los patrones de lluvia, están mostrando cambios en el color de los océanos, en todo. Entonces, si nosotros no aprendemos a adaptarnos y a generar también nuevo conocimiento para poder ir construyendo a medida que va cambiando, pues vamos a tener un problema muy grande. Entonces, todos estos hubs están utilizando el conocimiento ya construido, porque si miramos la educación alternativa, por ejemplo, eso no es algo nuevo. O sea, claro, hay sistemas de educación alternativo desde hace más de 100 años. Si hablamos jardines o escuelas del bosque, por ejemplo, que es un sistema de educación activo totalmente basado en naturaleza, pues así era la forma que educaban hace 200 años en Europa. Pero lo hemos transformado. Entonces, porque hoy están recobrando muchísima fuerza y mucho sentido. Entonces recobremos un poquito la esencia de todo lo que se ha hecho antes, que sirve, conectémoslo con las nuevas cosas que hemos descubierto y empecemos a construir colectivamente en modelos que nos permitan fortalecer a los estudiantes y volver a los estudiantes agentes de cambio propositivos, con herramientas de aplicación desde ya, desde hoy, que puedan aplicar hoy o mañana o todos los días en sus casas, en su forma de vida, en su forma de relacionarse, que nos ayuden a ir construyendo el nuevo futuro. Y yo cuando pienso en esto, a veces, o sea, yo recuerdo cuando yo era chiquito, a mí me decían: no, fresco, usted es un chino, no se preocupe. O sea, usted tiene todavía todo su colegio, después de su colegio tiene la universidad, se va a la universidad, y ahí ya va a poder trabajar y vincularse al mundo productivo. Pero hoy en día ya no es así. Está todo cambiando tan rápido
que necesitamos que la gente se vincule a crear el presente y el futuro hoy. Sí, porque finalmente la mejor forma de predecir el futuro es construyéndolo. Construyéndolo activamente. Y los niños siempre les hemos descartado esa responsabilidad. Y ellos no construyen el mundo como ingenieros, lo construyen como seres humanos. Y por eso el desarrollo del carácter se vuelve tan importante. Yo te digo que si hoy en día ponemos pausa y mañana todo el mundo despierta en el planeta, todo individuo despierta con un sentido de empatía desarrollado, con un sentido colectivo desarrollado, con capacidad de respeto, capacidad de escucha y muchas de estas características de desarrollo del carácter y habilidades, mañana se transforma el mundo. Es así de mágico. Entonces volvamos a eso, y yo creo que la educación transformadora reconoce el poder del individuo y del individuo trabajando de forma sistémica en sus conexiones con todos los sistemas de vida para generar transformaciones rápidas que vamos a necesitar. No podemos seguir esperando que alguien nos cambie el entorno de vida. Nosotros tenemos que cambiarlo nosotros desde la educación, es fundamental. Sí. Finalmente la educación, algo ha pasado con la educación, como la hemos venido teniendo hasta ahora, que las personas más educadas, por lo menos en nuestro país, son las que, como mi hijo me pregunta mucho, ¿qué es la corrupción? ¿No? ¿Por qué se da la corrupción? Personas que han salido de buenos colegios o de buenas universidades, que han recibido una buena educación, entre comillas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca desarrollaron su carácter adecuadamente, pues. Así que claro, es como la forma de reflexionar, replantarse otro tipo de educación donde de verdad hagamos a las personas que estamos educando responsables de su entorno y que quieran y que se sientan comprometidos de lo que está pasando y que sus acciones tienen un impacto. Esperemos que su impacto sea positivo. Claro, y fundamental integrando la naturaleza como parte del sistema de vida. Porque yo creo que una de las grandes lecciones que tenemos hoy en día es que cuando actuamos como si fuéramos separados de la naturaleza, nosotros somos mamíferos, eso pues hay gente que dirá, uy no, usted no puede decir eso, pero somos mamíferos, en últimas, somos parte de la naturaleza. Pero esa capacidad de actuar tan independientemente, asumiendo que la naturaleza solo es un objeto de uso, pues nos está llevando a unos grandes problemas, y a unos grandes problemas que incluso ponen en riesgo la capacidad de vivir, pues claramente como hemos venido viviendo los últimos 50 años, ya se va a ir transformando, pero en últimas va a poner en riesgo la vida de muchas personas, y vamos a ver repercusiones pues, bien complejas asociadas a esto. Bueno, la verdad es que está muy interesante la conversación. Vamos a pasar, vamos a pasar a las preguntas. A ver, por ejemplo, nos preguntan desde Ibagué, Adalisa Moreno, de la institución educativa Antonio Reyes Umaña. ¿Cómo influyen los entornos de aprendizaje a través de diferentes metodologías activas en la educación y el pensamiento crítico en los niños de primaria, por ejemplo? Bueno, yo creo que los entornos de aprendizaje influyen al 100%. Es que yo creo que para mí los entornos de aprendizaje son la base de las estructuras del aprendizaje. Y creo que cuando miras el entorno de aprendizaje, uno es el espacio, pero la aproximación a la educación también. Entonces la educación activa es parte del entorno de aprendizaje, y la disposición de los salones. Si estamos adentro de un salón, es muy diferente a un salón con filas, en donde todo es un orden, en donde entra el profesor y todo el mundo, buenos días maestro, y se sientan solo cuando les dan permiso, y hay una estructura jerárquica muy dura, a un salón en donde todo es circular, en donde las conversaciones son abiertas, donde nos vemos a los donde ojos, nos vemos, donde empezamos a aprender el respeto en las intervenciones, y donde el conocimiento se descubre, se construye. Entonces yo creo que dentro de esto, parte de lo que hacen los entornos de aprendizaje críticos es la capacidad de los maestros de aplicar metodologías activas de aprendizaje, y acá a mí me interesa mucho el tema de indagación, porque nos permite generar unas secuencias desde generar preguntas, generar hipótesis, comprobar nuestras hipótesis, generar nuevas hipótesis, corregir, pero ver que el conocimiento se construye y no solo es, porque no es, sino se construye y puede estar cambiando. Y por el otro lado, que los maestros entiendan que el rol del maestro no solo es enseñar, maestro-estudiante, sino es brindar oportunidades para que los estudiantes descubran. Entonces, despertar su potencial. Claro, si yo quiero que descubran algo,
Yo como maestro tengo que inventarme las secuencias de aprendizaje para que ellos vayan aprendiendo, fallando y descubriendo con el error una serie de cosas, aprendiendo a hacer análisis y observación crítica, análisis detallado de las cosas, conversaciones y generar los procesos para que descubran al final lo que yo quería enseñarles como maestro. Ese es el éxito de los maestros. Y si tú miras, una persona como Einstein tenía un dicho que a mí me fascina, y él decía: yo no enseño a mis estudiantes, yo proveo las oportunidades para que ellos aprendan. Y yo creo que esa es la esencia. Y el aprendizaje activo involucra todo el cuerpo, involucra al ser y obliga interacciones. Y la vida es así, nosotros no vivimos aislados, vivimos interactuando. Entonces el aprendizaje debería ser así. Claro, sí, nos preguntan mucho por las metodologías activas y cómo vincular pedagogías a esquemas más específicos. Por ejemplo, Liliana Gutiérrez desde Chía, desde el Gimnasio Campestre Reino Británico, donde dice: ¿qué entornos de aprendizaje podemos desarrollar cuando nuestro enfoque pedagógico es la enseñanza para la comprensión, por ejemplo? Yo creo que la enseñanza para la comprensión como enfoque es lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de procesos de descubrimiento, procesos de análisis y pensamiento crítico, en donde yo descubro, y por lo tanto, si yo he hecho todo el proceso de exploración en el aprendizaje para llegar a una serie de conclusiones, esas conclusiones tienen una relación directa con la comprensión. Entonces yo creo que los entornos de aprendizaje, como he dicho, son fundamentales, y nosotros tenemos que pensar desde unas estructuras académicas que tenemos hoy en día, que son cuadriculadas, que vienen desde un pensamiento pasado, cómo empezamos a transformarlas, cómo empezamos a traer elementos, puede ser de naturaleza, elementos creativos, porque el aprendizaje no solo tiene que ser con naturaleza. Yo la traigo es porque para mí hay una preocupación muy grande en la conexión con la naturaleza, pero poder traer elementos, no sé, como se ha estado hablando últimamente de los makerspaces y de los espacios creativos, espacios maker, eso también tiene mucho que ver, porque acá estamos hablando de construir la capacidad creativa de análisis crítico, de conversaciones, y la capacidad de los estudiantes para, a través de la observación y a través del detalle y de la experimentación, descubrir cosas, descubrir nuevas cosas. Yo creo que mucho de lo que los estudiantes que hoy en día estudian nos van a traer en el futuro son cosas que todavía no conocemos, porque nosotros no las hemos explorado. Entonces necesitamos darles esas herramientas, y yo creo que esa es la educación para la comprensión, realmente, es la integración de sistemas de aprendizaje significativo a través de procesos de descubrimiento del conocimiento. Vale. También aquí es muy importante el rol de los padres. ¿Qué pasa ahí con los padres, que también son los temas que se va a ver en el encuentro de la próxima semana, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Alma Rocío Velasco nos pregunta, dice: me interesa saber como padres y madres cómo podemos aportar a esos entornos de aprendizaje. Eso me parece una excelente pregunta, y tú respondiste cuando arrancamos un poquito, y yo creo que dos cosas. La primera es que la educación se ha vuelto un tema en donde el padre delega en una institución educativa la educación de su hijo, y se le olvida su rol y la importancia de su rol en construir el carácter, en generar principios y valores y en crear experiencias de desarrollo, porque los niños y las personas están aprendiendo todo el tiempo. Incluso en las tendencias hoy en día se habla de que la vida es básicamente una travesía de aprendizaje desde que nazco hasta que me muero, y ya se están creando programas para después de la universidad para... Y aprendibilidad, ¿no? Y se está diciendo, necesitamos que todo el mundo esté aprendiendo constantemente, porque esa es la naturaleza del ser humano. Pero dentro de esto, los padres pueden apropiarse del proceso, realmente volviéndose a incorporar en las relaciones con los niños como un actor principal de la educación. Y de la educación, digamos, no enfocada yo educo, sino de la educación es ser parte de la experiencia del crecimiento y del aprendizaje. Yo diría, y una de las cosas que yo hago en mi casa es, yo hice una serie de cambios en mi trabajo para poder estar, por ejemplo, cuando los niños llegan a la casa, para estar al lado de ellos. Yo no les hago las tareas, ellos las hacen, pero yo soy un recurso que está permanente. Yo siempre les estoy brindando oportunidades también de conversaciones significativas que les permitan explorar, y mi responsabilidad, si yo esté cansado de una semana de trabajo, el fin de semana no es desconectarme y dejar a los chinos por ahí sueltos, o con un PlayStation o con el iPhone, sino decir: oiga, ¿sabe qué? Vámonos
al campo, vámonos a hacer algo como familia que nos permita a nosotros también conversar, discutir, tener diferencias y construir el carácter desde la familia. Y por el otro lado darles entornos de observación diferentes. Si yo puedo viajar, chévere viajar a sitios muy diferentes, porque los sitios que son diferentes a mis entornos de vida normales generan contrastes, y los contrastes generan preguntas, y las preguntas generan conversaciones, y las conversaciones generan descubrimientos. Y conocimientos. Claro. Entonces yo creo que los padres tienen un rol fundamental, y ser un padre activo no solo es importante, sino podemos hablar de crianza activa. Es una experiencia espectacular, porque en últimas uno realmente se vuelve un padre. Yo creo que el padre no es el que solo da el alimento o la plata lo que necesita, no es el proveedor. Eso es casi secundario. El padre es el que acompaña y el proceso de construcción de las personas. ¿Y qué queremos como padres? Pues realmente ser agentes y representar agentes de ejemplo que construyan personas mejores para el mundo. Entonces, si no lo hacemos, ¿cómo claro, y también aprender de ellos, ¿no? Yo digo constantemente, mi mejor maestro es mi hijo, quien aprendo todos los días, y también es que me ha sensibilizado muchísimo más con el medio ambiente. Es donde entra esa capacidad de conversar. De conversar, él es el que me dice a la hora de armar sus loncheras o su merienda, mamá, ¿cómo me pones un paquete? ¿No? Sí, si eso tarda 1000 años en degradarse, mientras que la cáscara de un banano tarda solo 2 días. Es su argumento, ¿no? O sea, solo tarda 2 días, mamá. Es cuando uno dice, Dios mío, por supuesto. Entonces, claro, ya hemos cambiado la forma en cómo nos alimentamos ya toda la familia, por esto que nos trae esta pulguita chiquita. Claro, es que el proceso de aprendizaje es constante y es para todos. Entonces yo creo que la familia es, para mí, la institución educativa principal es la familia. La primera escuela. Y la segunda y la tercera y la cuarta, porque cuando uno está más viejo, ¿a quién va a conversar en sus momentos duros? Con los papás, con las mamás, con los hermanos. O sea, la familia sigue siendo esa roca. Y yo creo que entendiendo la escuela como un sitio que provee otro tipo de experiencias, la familia provee otras experiencias, y empezamos a combinar y vincularlas, pues vamos a ser mucho más fuertes en la capacidad de generar niños adaptados para ser agentes de cambio y para impacten positivamente el mundo. Claro. Qué bien, qué bien. Sí, pues realmente esto nos da para otro foro. Porque el tema de los padres y de la crianza siempre sale a flote, y es un tema que nos siguen preguntando mucho. Entonces, bueno, ya me están diciendo que tengo que ir cerrando, se nos ha pasado el tiempo, pero Luis Alberto, quedas ya súper invitado para un próximo foro para continuar hablando de este tema que no se acota aquí, que nos sigue generando muchas inquietudes, muchas preguntas. Tenemos muchas preguntas que no hemos podido responder, pero hemos intentado como compilar y dar respuesta. Vamos a hacer cubrimiento, vamos a estar muy pendientes de lo que va a pasar la próxima semana en este encuentro de educación transformadora, y vamos a contar quién ha sido el afortunado o la afortunada para poder asistir a este importante encuentro. Entonces, bueno, me dicen que ya tenemos que ir cerrando. Yo creo que lo mejor va a ser vamos a rifar, ya van a poder verlo a través de Facebook, cómo vamos a elegir entre todas las personas que participaron, porque ahorita va a ser un poco complejo poder ver entre todas las personas que han participado, pero pues nuevamente reiterar la invitación para que asistan, y la invitación es finalmente a que sigamos conectados. Correcto, dentro de eso pues el encuentro de educación transformadora también tiene una página donde vamos a estar publicando. Entonces buscan educación transformadora, EduTransforma en algunas de las redes o EduTransforma en otras, y está en Instagram, en Facebook y en Twitter. Entonces ahí pueden encontrar, y Twitter vamos a estar diciendo cosas constantemente, con el hashtag también EduTransforma o Educación Transformadora. Por el otro lado también los invito a que desde la página de OPEPA nos la sigan, y los usuarios en las diferentes redes, o la mía personal que es Lobo de las Nieves en cualquiera de las redes, Lobo de las Nieves, porque ahí constantemente estamos publicando recursos, herramientas, estudios,
La mía es más ambiental, la del PEPA, pues, que es la institucional, va más enfocada a educación y a herramientas de aprendizaje activo y todo eso. Entonces, para que se conecten y empecemos a compartir y también se compartan con nosotros, porque yo creo que a medida que podemos colaborar y co-crear y empezar a salir de ese pensamiento de que yo y eso es mío, a un pensamiento de que, oh, pucha, esto es nuestro, porque esta vida y el planeta es nuestro y las comunidades son nuestras, pues vamos a empezar realmente a pasar a un segundo nivel en el potencial que tenemos. El potencial de los individuos es limitado por los individuos, pero el potencial colectivo es infinito. Entonces creo que esa es mi invitación a todos ustedes y pues, espero. Y seguiremos, por supuesto que seguiremos conectados, seguiremos hablando de este tema. Ahora vamos a compartir los links, como les decía. Y bueno, súper bienvenido aquí siempre, esta va a ser tu casa. Estos espacios virtuales siempre van a estar abiertos para que sigamos compartiendo conocimiento, sigamos co-creando todos finalmente. Entonces, a través de Facebook me va a tocar ya cerrar en breves minutos, pero a través de Facebook les vamos a contar quién es el ganador. ¿Vale? Pues muchas gracias, para mí ha sido, como te digo, un gran honor estar acá en esta conversación y especialmente poder comunicarme con tantos maestros que son el pilar de las instituciones, y yo creo que puede que algunos sistemas no sean fáciles de cambiar, pero en el salón de clase el dueño es el maestro. Entonces el maestro es el mago, es el que tiene el poder para transformar el salón de clase y la forma que enseña, lo tienen ellos. Y hay millones de recursos en línea y pues nosotros hay una gran comunidad que está dispuesta a entregar y a compartir y a enseñar para que transformemos juntos el entorno de aprendizaje de los niños colombianos. Perfecto. Bueno, parece que tenemos un ganador, me están diciendo aquí que ya tenemos un ganador, entonces vamos a anunciarlo, el feliz ganador de los últimos minutitos que tenemos, y es Manuel Bastidas. Manuel Bastidas es el docente que estuvo muy activo con el hashtag que habíamos indicado. Manuel, no tengo aquí el dato específicamente de dónde es, pero a él seguro que ahí por Facebook nos contará. Manuel, cuéntanos desde dónde estás conectado, en qué institución trabajas, qué enseñas, qué materia enseñas, en qué grado estás. Conozcámonos. Claro que sí, la próxima semana. Y la próxima semana esperamos vernos. Así que muchísimas gracias, Luis Alberto, muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias también al Encuentro de Educación Transformadora. Seguiremos ahí muy pendientes, y gracias a todos los que están conectados, los que una vez más participaron en esta cita que tenemos cada mes con nuestros foros virtuales. Así que bueno, seguiremos conectados y esperamos verlos el próximo foro, para el próximo mes. Muchas gracias. Yo estaré ahí. Y feliz tarde. Chao.